El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio el pasado miércoles en Quito es la más reciente demostración de un mal endémico que recorre todos los rincones de América: la violencia política. Villavicencio cayó víctima de las balas tras asistir a un mitin político en la capital ecuatoriana en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 30 de agosto en el país suramericano. Ecuador sufre una escala de violencia por la acción de bandas criminales que también se cobró la vida recientemente del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de un candidato a la asamblea por la norteña provincia de Esmeraldas. Un crimen que abre la puerta para recordar otros casos similares en la región. Y aunque la lista es larga, hoy hablaremos de los 5 casos más recordados y que impactaron al mundo por la manera en que trascendieron durante sus campañas y aspiraciones, como por su papel dentro de la política. Colombia, Brasil, México y Ecuador son algunos de los países donde ocurrieron asesinatos contra candidatos presidenciales. Iniciamos con Colombia, donde, por ejemplo, la violencia cobró la vida de varios candidatos presidenciales que tenían alta probabilidad de llegar a la Casa de Nariño, entre ellos Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 8 de abril de 1948, cuyo homicidio desencadenó el movimiento popular conocido como el Bogotazo. El candidato del Partido Liberal fue acribillado en la carrera 7A con la calle 14, lo que desató una ola de ira e indignación, con protestas violentas, la muerte del presunto asesino y la destrucción de buena parte de la capital colombiana. El 18 de agosto de 1989, en plena concentración en una plaza pública en el municipio de Soacha, en el centro de Bogotá, fue acribillado por las mafias narcotraficantes Luis Carlos Galán, aspirante a la presidencia por el Partido Liberal y máximo favorito en las encuestas. El crimen de Galán fue atribuido al narcotraficante Pablo Escobar, lo que mostró cómo aquellos políticos que le declaraban la guerra al narcotráfico se convertían en objetivos de los carteles de la droga. Un magnicidio que hasta el día de hoy todavía genera indignación y es uno de los puntos de inflexión más grandes de la historia de Colombia. Tras su asesinato, el país vivió múltiples transformaciones. Álvaro Gómez Hurtado. El 2 de noviembre de 1995, la política colombiana volvió a sufrir los embates de la violencia. Ese día asesinaron al candidato presidencial del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado. A raíz del crimen, el presidente Ernesto Samper decretó el estado de conmoción interior durante 8 meses. Según algunas versiones, durante más de 25 años, la Fiscalía General de la Nación no logró dar con los responsables. Sin embargo, solo hasta octubre de 2020, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reconocieron públicamente haber matado a Gómez. Por otro lado, México es otro país golpeado por la violencia y en el que los políticos han sido blanco de ataques criminales. Uno de los casos más recordados es el de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México, quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en plena campaña presidencial en Tijuana. Colosio, el 23 de marzo de 1994, se encontraba en un mitin de campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Baja California, y luego de dar un discurso en el acto de unidad, se dirigía a su camioneta y en medio de la tribuna un sujeto le disparó en la cabeza y en el abdomen, dejándolo inconsciente. Pese a que no había sido elegido presidente, la Procuraduría General de México calificó este hecho como un magnicidio. Otro caso es el de Arnulfo Gómez, fue candidato presidencial en México por el Partido Nacional Antirreeleccionista en las elecciones de 1928. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1927 fue fusilado en una de las paredes del Panteón Municipal de Coatepec. Y bueno, en este 2023, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, que no solo tiene consternados a los habitantes de este país, sino a la comunidad internacional que ya comienza a hacer eco del suceso. Galo Valencia, tío del candidato, narró el momento de terror que vivió por cuenta de las ráfagas de disparos. Entre tanto, algunos videos publicados en redes sociales dan cuenta del momento exacto en que Fernando Villavicencio y quienes lo acompañan reciben disparos mientras caminan para ingresar a una camioneta blindada luego de salir del colegio. Las grabaciones incluso evidencian el pánico de quienes presenciaron la manera en que se perpetró el crimen, que acudieron a ocultarse tras las paredes para evitar recibir impactos de bala.
Villavicencio aparecía segundo en la intención de voto con el 13,2%, detrás de la abogada Luisa González, que llevaba el 26,6%, Luisa, única mujer y afín al exmandatario socialista Rafael Correa. Ecuador ha sufrido en los últimos años un embate del crimen vinculado al narcotráfico, lo que casi duplicó la tasa de homicidios entre el 2021 y 2022, cuando se registraron 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Siendo presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, Villavicencio continuó denunciando casos de corrupción como lo venía haciendo cuando se desempeñaba de periodista. Actos que aparentemente fueron los que causaron su muerte.